Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Y estamos arrancando el nuevo programa de esta quinta edición de Punto Convergente TV, el programa que realizamos en el Departamento de Comunicación Periodística de la Universidad Católica Argentina. Y por supuesto con Denise Cabalín, como todas las semanas. ¿Cómo te va, Denise? Bienvenidos a este nuevo ciclo. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Bueno, y hoy tenemos un programa muy especial donde hemos preparado dos sorpresas. Por un lado tenemos un informe vinculado con un personaje muy particular. Es un señor que se dedica a cazar plásticos. Es un señor en un informe especial que nos va a presentar en minutos más, Denise, que nos va a contar cómo hizo de esta experiencia un motivo para dedicar la mayor parte del tiempo cada vez que tiene la oportunidad de estar al aire libre. Y vamos a plantear también un debate vinculado con los medios, un debate muy actual en este año electoral. Vamos a hablar de desinformación. Fake news, ¿es lo mismo desinformación que noticias falsas? ¿Cómo circulan las noticias falsas? ¿Cuál es la importancia que tiene la verdad y el debate en torno a la verdad de los hechos hoy alrededor de la discusión política? Todo eso en este programa de Punto Convergente TV. Así es. Y hoy los invito a todos a transportarnos o pensar en el mar. ¿A vos te gustan las playas, Hernán? Me encantan. Sí, me encantaría más de una vez al año, si debe ser posible. Sí, está muy bueno ir a la playa, pero hoy vamos a abrir un poco los ojos. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la playa se encuentra ciertos residuos, ¿no? Ve envoltorios en la arena o en el mar, y esta es una realidad que nos tiene que preocupar por la contaminación ambiental. Es por eso que vemos en el censo provincial de Costa Marina de Buenos Aires que cada año miles de residuos llegan a la costa de las playas bonaerenses. Según este informe, el cual se realizó en septiembre y octubre del 2024, vemos que el 70% de los residuos contaminantes son plásticos. Entre ellos vemos lo que son los envoltorios, que es un caramelo, cualquier tipo de envoltorio plástico que uno consume diariamente, termina en las costas argentinas. Este censo se realizó con 50.000, o sea, lo que da el censo son 50.000 residuos que se fueron recolectando a través de 30 hectáreas de 9 localidades de las playas bonaerenses. ¿Sabes cuáles son estas localidades, Hernán? ¿Cuáles son las localidades donde se reúne más basura? Se reúne más basura en Mar del Plata, Necochea, Pinamar, entre otras playas bonaerenses, porque son varias, son 19. La verdad que es un tema que preocupa porque además de los plásticos también vemos que hay vidrios. Esto es bastante preocupante. Si uno está caminando en la playa y se clava un vidrio, es lo peor que te puede pasar. Como también las colillas de cigarrillo, que son altamente contaminantes. Estas colillas pueden llegar a contaminar 1 litro de agua, una sola. Y la cantidad de años que tardan son 14, según este censo, con obviamente sustancias sumamente tóxicas como lo que es el arsénico, el cadmio. Entonces estamos acá en contacto, vamos a hablar con Matías Ferreira, un uruguayo que decide poner su vida en favor a lo que es el medio ambiente, ¿no? O sea, llevar como su lema de buscar generar un cambio positivo en el medio ambiente. Porque el planeta es de todos y tenemos que cuidarlo. Así que vamos a ver cómo hace Matías. A ver, vamos a conectarnos con Matías, porque para poder solucionar este problema, Matías, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Es un placer contar con vos en el programa. Digo, para solucionar este problema es necesario el compromiso individual de cada uno y también un compromiso de las autoridades, teniendo una política que esté destinada al saneamiento de las costas, pero además un compromiso individual como el que vos demostraste. Contanos, Matías, ¿cómo es esa historia?
Bueno, yo comencé esa caminada el 1 de agosto de 2020 en plena pandemia. Vi la pandemia como una opción de intentar pasar un mensaje de una revolución ambiental, intentar despertar a las personas. Entonces comencé esa caminada en Balneario Camboriú, aquí en Brasil, y fui caminando rumbo hacia Uruguay. Recorrimos en el comienzo 64 playas, retiramos 2,5 toneladas de residuos. La mayoría de esos residuos fueron botellas de plástico. Y después de eso que llegamos a Uruguay, nos dimos cuenta que el problema era mucho más grande de lo que imaginábamos. Entonces iniciamos otra caminada que nos llevó hasta el Marañón en San Luis. Esa caminada nos trajo el mensaje de revolución, ¿no? De ver que precisamos un cambio realmente para nuestro mundo. ¿Y estás notando que esta prédica que vos estás llevando adelante está captando cada vez más adeptos? Sí, en esa caminada fuimos conociendo varias personas, muchos brasileros que se juntaron a esa caminada y nos demostraron que realmente se puede hacer un cambio, se puede traer un cambio para este mundo. Y la mayoría de esas personas que fuimos encontrando en el camino hoy en día tienen ONG, se encargan de hacer colectivos de limpieza de playa. Entonces yo creo que por ese lado viene la revolución, intentar despertar la mayoría de personas posible. Y Matías, vos sos de Uruguay, ¿no es así? Sí, soy de Uruguay. ¿Qué fue lo que te impulsó a comenzar este recorrido? Bueno, yo tuve un coma que me dejó 30 días en coma. Después que tuve un accidente de moto, tuve 30 días en coma en una cama. Y después que salí de esa cama vi que precisaba hacer algo para poder agradecer esa segunda oportunidad de vida. Ahí fue cuando se me ocurrió comprar una máscara de gas de la Segunda Guerra Mundial, que la tengo aquí. Y ahí con esta máscara intenté implementar esa revolución ambiental. No es una revolución de lucha, sino que es una reevolución, de volver a evoluir nuevamente con respecto a nuestra naturaleza. Muy bien. ¿Y qué fue lo más desafiante en tu recorrido? Y lo más desafiante en ese recorrido fue las noches que tuvimos que dormir en la calle, las veces que no teníamos que comer, y realmente agradezco mucho al pueblo brasileño, al pueblo uruguayo por haber extendido esa mano y haber hecho posible que esa revolución se haya hecho realidad. Y Matías, entiendo que cuando vos hacías esto, caminabas por la playa con una máscara de gas de la Segunda Guerra Mundial, seguramente no pasabas inadvertido para la gente que estaba allí, pero tampoco pasaste inadvertido para las autoridades. ¿Se sintieron de algún modo interpelados en algún momento? Porque vos estabas haciendo, después de todo, lo que ellos no hacían. Se sintieron incomodados, como quien dice, muchas de las veces se sintieron incomodados por ese trabajo. Pero al fin y al cabo conseguimos llegar dentro de los municipios para intentar llevar un cambio. Tengo varios proyectos que traen esa revolución ambiental, y muchos de los municipios donde fuimos pasando, fuimos dejando esa semillita, ese pequeño detalle para intentar despertar y llevar un cambio dentro de los municipios. Está muy bien eso. ¿Y eso cómo se tradujo? ¿Hicieron algún programa local, alguna concientización con los colegios de la zona? Y en la mayoría de los municipios me abrieron las puertas para dar charlas dentro de las escuelas. Se hicieron en algunos lugares proyectos donde conseguimos juntar una cantidad grande de niños, de adolescentes, para llevar ese cambio hacia la raíz sociocultural, que es lo que precisamos cambiar para tener una verdadera revolución en este mundo. Con todo lo que has recolectado, ¿llegaste a hacer algo? ¿Con qué fabricaste algún tipo de objeto? ¿O cuál fue su destino? Bueno, con la mayoría de ese producto yo lo vendía para poder sobrevivir, para poder bancar mi comida. Claro. Y el resto de los productos se me ocurrió una idea muy única, como quien dice, que fue inventar estas tablas de surf de mano, se llama handsurf. Handsurf, sí. Son hechas a partir de las tapitas que fuimos recolectando de la playa. Y ahí fuimos creando lo que hoy en día sería una idea revolucionaria para el deporte nacional, e intentar traer esa revolución mediante esos productos. Qué bueno, claro, aprovechando que estás en la playa, puede ser un objeto que resulte bien, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que sea utilizado para el deporte y que traiga una concientización dentro del deporte nacional. Contame, ¿estuviste haciendo esta experiencia en Brasil, en Uruguay, en la Argentina tuviste oportunidad también?
No, en Argentina todavía no, pero la tengo pendiente. Sería una de mis últimas caminadas para poder cerrar con broche de oro ese gran trabajo e intentar concientizar lo máximo de personas posible. Estábamos viendo un informe recién donde las playas en la provincia de Buenos Aires están particularmente afectadas por este problema de los residuos tóxicos. Estábamos hablando de que hay cerca de 50.000 residuos que se están recogiendo anualmente, y hay playas como Necochea, Mar del Plata, muy afectadas por justamente, por un lado, la desidia de los turistas que dejan estos residuos, y por otro, la falta de una política activa de los municipios para recogerlos. Sí, el problema viene un poco más allá de eso. Nosotros en todo el litoral de América Latina recibimos basura de más de 29 países diferentes por las corrientes marítimas. La mayoría de los residuos que son encontrados en las playas de América Latina son residuos chinos o japoneses. Entonces es un problema que no viene solo de aquí, es del mundo entero, porque la corriente marítima, tenemos muchas corrientes de agua caliente enfrente del litoral de Brasil, litoral de Uruguay, que traen esos residuos de otros países. Matías, y te hago una última pregunta. ¿Qué puede hacer la gente que nos está viendo y les interesa participar en esta concientización? Y nos pueden estar siguiendo en Instagram o Cazador de Plástico, nuestra página de divulgación de este servicio. Y nada, tomar esa pequeña concientización de que el mundo es uno solo. Venimos de la tierra, volvemos a la tierra, entonces tenemos que cuidar lo que es nuestro. Y esa es la solución, intentar cambiar la cabecita y traer esa revolución para dentro de uno. Matías, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nos encantó conocerte, nos encantó conocer tu proyecto, y te esperamos por Argentina, porque también aquí es necesario que sigas adelante con tu tarea de cazador de plásticos. Muchas gracias, Esperaremos Matías. que pase un poco el frío y iniciaremos una próxima caminada si Dios quiere. Bueno, avísanos, así te acompañamos con las cámaras entonces. Muchísimas gracias, estamos aquí a disposición. Bueno, era Matías Ferreira, el cazador de plásticos. ¿Y cómo seguimos ahora, Denise? Ahora seguimos con un video de Sofía Bongiovanni que nos presentan los dinosaurios argentinos. ¿Imaginás ir por la ciudad esquivando dinosaurios? Hace muy poquito, en marzo, científicos del Museo Argentino de Ciencias Naturales lograron el hallazgo más nuevo de fósiles de dinosaurios. Algo muy curioso de estos herbívoros era el tamaño de sus dientes en relación a sus bocas, como si los seres humanos tuviéramos dientes del tamaño de un grano de arroz. Lo nombraron Chavititán calvoy, o sea, el titán de la sal. Su tamaño era aproximadamente de 7 metros, que es más o menos lo que mide una combi. En comparación a los demás titanosaurios, era muy pequeño. En nuestros yacimientos fósiles se encontraron muchísimos restos de dinosaurios de diferentes formas y tamaños. Por ejemplo, el Argentinosaurus fuinculensis, que fue el más largo de todos los que encontraron en nuestro territorio. Medía aproximadamente lo mismo que 2 vagones de subte. Sus restos fueron descubiertos hace 40 años en la provincia de Neuquén. Se estima que podía llegar a pesar hasta 129 toneladas, como una pirámide de elefantes apilados. Del otro lado del ring podrías encontrar a Leoraptor. Medía como uno de estos buzones rojos. Nuestro país no solo se llevaría el premio al descubrimiento más reciente, sino que si viajamos un poco para atrás en el tiempo, sabríamos que Argentina tiene el dinosaurio más antiguo. Fue descubierto en el norte del país y vivió hace aproximadamente 231 millones de años. Sí, 231 millones de años atrás, acá en nuestra tierra. ¿Y vos, conocés otros datos curiosos de los dinosaurios argentinos? Contanos. ¿Cómo te ves en la UCA? Estudia en una universidad con 4 sedes, 34 laboratorios, 6 bibliotecas, más de 70 carreras de grado, más de 600 posgrados, más de 17.000 estudiantes, más de 93.000 graduados. UCA, primera universidad privada del país según el QS World University Rankings 2024. Abierta la inscripción.
Y lo prometido entonces, el debate que se viene ahora, tiene que ver con un fenómeno que está atravesando la profesión periodística y que está atravesando en este momento sobre todo de debate político nuestra profesión de comunicadores, que tiene que ver con la posverdad, que tiene que ver con las noticias falsas, con la desinformación. Para conversar sobre este tema, invitamos hoy al programa al decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Argentina, el doctor Roberto Aras. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Por favor, muchas gracias por venir. Y también a Soledad Regues. Soledad es responsable de un proyecto que es el proyecto Desconfío, que se encarga justamente de cazar noticias falsas. Teníamos un cazador de plásticos en el bloque anterior y aquí tenemos una cazadora de noticias falsas. Y estamos, por supuesto, con los estudiantes de comunicación de la Universidad Católica Argentina, con quienes vamos a conversar sobre este fenómeno. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Tomás Vargas, Sofía Bongiovanni. ¿Y cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, por favor, hay un informe que hace todos los años el Reuters Institute, que es un instituto que analiza los temas de la comunicación y que dice que uno de los problemas salientes que están preocupando a los principales dueños de los medios tienen que ver con la pérdida de confianza de las audiencias en los contenidos de los medios por las noticias falsas. ¿Hay algún antídoto contra las noticias falsas? Bueno, es una pregunta un poco complicada, buscar un antídoto. Habría que empezar por tratar de entender cómo es que se generan noticias falsas y qué significa, si es una realidad actual, momentánea, o es algo que ha sucedido en la historia. Y si nos queremos remontar a la idea de falsedad o la utilización de la falsedad dentro de un marco político-social, tendríamos que llegar prácticamente hasta la época de Sócrates o Platón, que ya se ocupaban de esto y pensaban que en ciertas circunstancias la mentira podía servir para encauzar a la ciudad-estado griega. De alguna forma los mitos cumplían esa función que, si bien se entendía que podían ser falsos, sin embargo tenían un uso muy concreto para darle unidad a la opinión pública, ¿sí? La formación del doctor Aras, por supuesto, es en filosofía. De ahí que va a buscar, a bucear ahí en los orígenes de estas noticias. Pero sin embargo atravesaron la historia y hoy también siguen cumpliendo esa función política, las noticias falsas. Sí, en lugar de hablar de noticias falsas, los investigadoras estamos en esta disciplina, preferimos hablar de desinformación. Noticias falsas es un concepto que se vuelve complejo porque justamente es contradictorio. Si es una noticia, tiene que estar chequeada, verificada y por lo tanto no puede haber falsedad. Creo que es importante subrayar que es un fenómeno multicausal y que por lo tanto la respuesta también tiene que venir desde diferentes dimensiones y actores. Hay un rol muy claro que van a cumplir los periodistas, comunicadores, las empresas, organizaciones de noticias, pero también hay otros ámbitos, por ejemplo, desde las áreas de gobierno, desde la educación, desde las empresas hoy tecnológicas, que también tienen que tomar cartas en el asunto. Quizás ahí nos acerquemos a una solución. Sí, y hay veces que, digamos, a lo mejor la interpretación o incluso el uso del concepto de posverdad, algunos proponen cambiarlo por el término postfactualidad, porque en definitiva lo que se pone en juego es los hechos, ¿sí? Los hechos que son no una realidad factual, una realidad ya dada, sino que son sometidos a una interpretación, y es ahí donde aparece la noticia falsa o maleable. Sí, más los periodistas que nos dedicamos justamente a la construcción de esos hechos cada vez que contamos una noticia. No sé ustedes cómo están viviendo este fenómeno. Y me imagino, es un poco difícil hoy en día, ya que, por ejemplo, nosotros que estamos ocupando mucho las redes sociales, siempre nos encontramos con noticias falsas o de dudosa procedencia de mismos influencers o de cualquier otro medio. Sí, bueno, pero ustedes se informan por las redes sociales, entonces... Y es un problema un poco grave. La verdad es que considero que por lo menos a nosotros, estudiantes de comunicación, que nos enseñan a siempre buscar el dato y siempre estar rebuscando, se nos hace más fácil, pero para otra gente siento que es un poco más difícil. Sí, a nosotros nos forman justamente para buscar qué es lo que hay detrás del discurso que estamos escuchando y analizarlo y justamente hacerle llegar a la gente lo que realmente se quiso decir con lo que se dijo o la intención detrás, y muchas veces eso por las redes no se nota, queda en lo superficial. Entonces creo que ahí
hay como un trabajo clave que tenemos que hacer desde el periodismo de explicar eso que se va perdiendo, no solo en lo falso, sino también en lo que queda incompleto o lo que queda desactualizado, porque no siempre es con la intención de, bueno, voy a decir una mentira en una noticia, sino que muchas veces se pierde en la marea de información. Sí, pero ¿qué pasa cuando directamente, hoy estamos en el medio de un debate político, hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires próximamente? ¿Qué pasa cuando vemos que en la campaña electoral las noticias falsas son fabricadas especialmente para tener una incidencia en la campaña? Yo pienso que lo que tenemos que tener es una herramienta que verifique los datos que se tiran, que en parte se está implementando esto en algunas redes sociales. En Twitter ya existe como que aparece automáticamente si es falso los datos que te tiran, pero creo que también las personas tienen que empezar a buscar por su cuenta y verificar la información que ven en redes. ¿Cuál es la vacuna para esto? No nos olvidemos que en esa percepción de que el relato puede matar el dato, como se dice, tenemos que ver cómo es el juego que ejerce la imaginación y nuestra emotividad, nuestra dimensión afectiva sobre la inteligencia. Muchas veces pensamos, bueno, no está viendo esa realidad, no está comprendiendo. Bueno, eso. la noticia falsa se basa en lo emocional, justamente, muchas veces, y no en lo racional. Y es el ensombrecimiento que sobre nuestras capacidades perceptivas sensibles o incluso intelectuales ejerce justamente la emotividad. Como decía antes, y justamente las estudiantes lo mencionaron, por el lado del periodismo hay que trabajar en alfabetización de noticias, así como en un momento se distinguía claramente cuando se trataba de un contenido publicitario de uno que es informativo. Bueno, también empezar a brindar mayor contexto a las noticias, poder dar mayor transparencia al proceso de la producción de los contenidos, y eso va a contribuir a generar mayor credibilidad. Desde las plataformas, como mencionaba, también pedirles y exigirles desde los gobiernos y la sociedad civil a las plataformas que tomen cartas en el asunto, que creen mecanismos para poder verificar, para poder cerciorarse de cómo es que se construyen estas narrativas desinformantes, porque no son piezas aisladas. Lo más complejo de la desinformación es justamente entender que son narrativas que se van moviendo por diferentes escenarios y casi como zombies mueren y vuelven a resurgir un tiempo después. ¿Vos crees que los medios son suficientemente transparentes a la hora de poder mostrar cuál es su proceso de producción de contenido para que la gente le crea? No. ¿Y por qué no lo hacen? Yo creo que por ahí están muy focalizados en la necesidad de construir un discurso que sea lo suficientemente fuerte como para competir con otros discursos que por ahí son falsos, pero en esa búsqueda por ahí terminan cayendo también en lo mismo. En vez de buscar que sea lo más puro y lo más auténtico, buscan que sea más fuerte, el más convincente. A ver qué medio tiene el mensaje más convincente. ¿Y dónde queda la verdad en esa pelea que nos está contando Sofía? Exactamente. ¿No? Bueno, eso lo que prueba es que tenemos la responsabilidad de educar a las generaciones actuales, pero también a las que vengan, en de qué manera ser críticos referido a la información que recibimos. Es decir, ya no basta con decir que son datos, porque decíamos recién, esos datos vienen insertos a lo mejor en una interpretación, pero hay que ser suficientemente crítico para darse cuenta de que esa interpretación tiene detrás a lo mejor una intencionalidad que tendríamos que adivinar, ¿no? Vivimos en un momento de polarización política y yo creo que la polarización está en los medios instalada, sobre todo en las redes. Esto tiene consecuencias sobre la democracia y también tiene consecuencias sobre la producción de las noticias falsas, ¿o no? Más polarización, más desinformación, ¿es así la ecuación? Polarización y posverdad son fenómenos que se han dado en otros periodos y en otros momentos de la historia, pero que sin duda las reglas del juego y la dinámica hoy cambiaron. Esto hace por las tecnologías, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, que esta información se difunda mucho más rápido, que las emociones cobren mayor relevancia y ganen a los hechos. Entonces, esto viene a socavar los espacios de conversación pública. Si no tenemos oportunidad de conversar y de debatir, no es posible la construcción ciudadana, la construcción democrática. En ese sentido, importante destacar que la desinformación no es un tema discursivo o un tema solo de los medios de comunicación. Es un tema de la sociedad.
y es un tema que debemos atender para no caer víctimas, correr los riesgos justamente de la falta de credibilidad en las instituciones democráticas. ¿Somos conscientes de eso como consumidores de contenidos? ¿A ustedes les preocupan esas cosas? Sí, o sea, desde el periodismo es muy complicado sacar información y poder asegurarle a la persona que está leyendo o consumiendo una noticia que esa noticia es real. Y creo que aparte con la invención de inteligencia artificial, con que un video se puede distorsionar, las imágenes se pueden distorsionar, es cada vez más difícil que el público crea cualquier cosa que lee en Internet. ¿Creen en los medios hoy? ¿O cómo hacen con eso? Creo que, por ejemplo, para nuestras generaciones hoy en día, con que estamos desarrollándonos con plataformas como TikTok, en el que el tiempo en el que uno está concentrado es menor que antes, más allá de creer o no, es que puede que no capte la atención. Y eso es algo que los medios se tienen que adaptar hoy en día, porque nosotros que, como digo, repito, consumimos TikTok, es mucho más difícil retener la atención en, qué sé yo, un artículo, una nota tradicional. En leerla, por ejemplo. He visto también que están tratando de implementar notas ya por audio, en el que se puede escuchar, uno puede escuchar tipo podcast, una noticia, y eso puede ser una medida. No creo que sea tanto creer, sino es tanto que puede que los medios no se adaptan o nosotros no nos adaptamos a un medio más tradicional. Hoy el debate que tenemos los periodistas y que tienen los medios es la desinformación, pero además la desconexión mediática. Esta idea de las audiencias que están hartas de los medios, que prefieren una plataforma, una ficción. ¿Cuánto incide la difusión de desinformación en estas actitudes de las audiencias? Sí, indudablemente hay en ese sentido una suerte de pelea o de una situación de enemistad, digamos así, entre las audiencias y ciertas formas de producir la información. En la medida que esa información además se muestra o se prueba que es una información no infalible, sino que al contrario puede tener sesgos o puede tener incluso una deformación todavía aún mayor, entonces se produce ese rechazo. Hay una salida de las audiencias de los medios, al menos de los tradicionales, y se busca un acompañamiento de la propia visión del mundo, ¿no? Eso que los americanos llaman echo chambers, ¿no? Es decir, en el fondo quiero rodearme de opiniones que sean muy similares a la mía. Y eso termina también produciendo un aislamiento de ese sujeto, porque no confronta con ninguna otra manera de ver el mundo. Me quedo con la mía y con lo que logro en las redes o incluso en los medios, estoy confirmando lo que yo pienso. Y eso es un camino que no es el camino que decíamos antes, debe ser crítico respecto de eso, ¿no? Sí, ese es el caldo de cultivo ideal para que florezca, germine, crezca y tenga mayor alcance cualquier mensaje de desinformación. No solo las narrativas desinformantes, también los discursos de odio, las narrativas estigmatizantes, discriminatorias. Entonces, acá corremos riesgo también de empezar con un discurso mucho más violento y agresivo que va rompiendo y socavando cada vez más las posibilidades de una construcción y un diálogo ciudadano. Creo que en parte todas las cuestiones que estamos hablando tiene que ver también con una dimensión que es la educativa, de poder trabajar la alfabetización mediática e informacional en todos los ámbitos, y gran parte de esto, como decía el doctor Ara, es trabajar desde el pensamiento crítico, pero también tiene que ver con reconocer las emociones. Entender que muchas veces no, siempre las noticias falsas, la desinformación juega con la emotividad, entonces muchas veces deberíamos tomarnos 3 segundos para ver qué es lo que nos está provocando este contenido y pensar por qué lo compartiría y por qué no. Empezar a tener una mirada mucho más escéptica y de ahí poder evaluar fuentes y convertirnos en ciudadanos críticos y desde ya alfabetizados mediáticamente. ¿Y dónde está el negocio de la desinformación? En la política lo entiendo, porque por ahí en la campaña vale todo y vale la posverdad, vale mentir, vale decir que las cosas que son, que no son, pero ¿y dónde está el negocio? Bueno, el negocio está, podríamos decir, en el manejo del poder, ¿no? Eso da poder. Indudablemente el poder crear
una visión del mundo de acuerdo a mis intereses, da poder. Si no, vayamos a 1984 de Orwell. Es decir, ¿en qué consistía el trabajo de ese Ministerio de la Verdad? En reconstruir la historia todos los días de acuerdo a los intereses del partido. Entonces, eso es el camino de la desinformación. Es decir, yo, si tengo la capacidad de inducir a un determinado pensamiento, ya sea porque estoy negando aspectos de la realidad o del tiempo que estoy viviendo, bueno, eso lleva a que mis decisiones estén sesgadas, estén orientadas, y no por mi criterio, no por mi pensamiento libre y crítico, sino por lo que otros piensan, lo que me dicen que debería pensar. Y también ¿Cómo hacen? Sí, perdón, Sole. No, que también es un tema económico hoy con las plataformas, por la vinculación, el tráfico que se puede llevar de usuarios hacia determinados espacios. Entonces también hoy muchas narrativas desinformantes lo que hacen es buscar un beneficio, un rédito económico. No solo la adhesión de los públicos a determinadas ideas, una cuestión de poder, sino el tema de los clics, claro. ¿Y ustedes cómo se defienden de la desinformación? Excelente pregunta. ¿Comparten en WhatsApp un contenido así como viene? ¿O dicen 2 minutos, guarda que esto puede tener detrás? Yo personalmente trato de verificar todo lo que leo y más lo que comparto. Como estudiante de comunicación. Sí, que creo que es nuestra responsabilidad hacer eso. ¿Y con tu familia cómo haces? Sobre todo al compartir. Sí. Por ahí no es tan fácil defenderse de recibir esas cosas, claro, pero sí de seguir propagándolas. Creo que ahí está como la clave en el trabajo de decir, bueno, como decía Sole, pienso 2 segundos qué estoy sintiendo y qué estoy pensando, que no son lo mismo, y a qué conclusiones llego con esto, y qué repercusiones puede tener si yo se lo comparto a otra persona que por ahí lo puede hacer sentir distinto. Porque tal vez a mí me puede hacer sentir algo y no por eso lo voy a compartir y se va a transformar en la forma en la que elijo vivir mi vida, pero hay otras personas que por ahí lo reciben, lo toman como la verdad absoluta y realmente se puede generar un montón de daños con eso. Entonces, más que nada, creo que la forma de defenderme es defenderme al compartir, al no compartir. Sí, porque mamá, la tía, la abuela, estamos en los grupos de chat, en los grupos de WhatsApp, y nos mandan cosas que decimos, no, pará, esto no es así, no sé. Vos las advertís esto, decís... Cuando llega, porque justo hoy en día hablamos, como se mencionó, de los echo chambers, los algoritmos. Dependiendo de cada persona, el algoritmo que tenga en redes sociales le va a llegar cierto contenido, otro no. Entonces, cuando llega este tipo de noticias, pueden ser falsas, maliciosas, o lo que sea en estos tiempos, por ejemplo, de elecciones políticas, como ya se dijo, es una cuestión de responsabilidad personal el tratar de cegar nuestras emociones un segundo, verificar lo que tenemos antes de compartirlo, porque con redes sociales, con el WhatsApp, 2 clics y ya le has compartido a todos tus contactos lo que tienes. Siento que, claro, la mejor forma de defenderse es con un poco de calma. El fact-checking. Literal, sí. Doctor Aras, ¿usted no cree que, no sé, a lo mejor no, pero hoy en el discurso político ya no hay tanta valoración acerca de si lo que voy a decir es verdadero o falso? Lo importante es decirlo y provocar un efecto. Es decir, la desinformación es una herramienta del discurso político y no me preocupo por la ética, digamos, a la hora de transmitirlo. No sé, eso como... Es una buena descripción de lo que sucede. Es decir, lamentablemente, sí, eso pasa mucho, ¿no? Algunos llaman a eso cinismo, ¿no? Es decir, el no interesarse por mantener una opinión en el tiempo o decir lo primero que se viene a la cabeza si sirve en ese momento para defender una posición. Para eso me parece que cada vez más tenemos que analizar el discurso público, sea el discurso que proviene de los políticos como de cualquier otro referente social, poder tener espacios de reflexión sobre eso en los medios, por ejemplo, y de esa manera, bueno, iniciar una gesta educadora que lleve a todo el mundo a tratar de entender mejor qué es lo que está sucediendo en ese momento y cuáles son las posiciones reales que asumen aquellos que tienen algo que decir o tienen la capacidad de mando dentro de la sociedad. Sí, porque aparte tenemos
los mensajes oficiales de las fuentes que se identifican como tales, pero después también tenemos los otros, los mensajes encubiertos, los mensajes de fábricas de trolls, de fábricas de desinformación. Digo, ahí ya tenemos muchas menos herramientas. O sea, podemos discutirle a Trump que determinada afirmación es falsa. Lo que no podemos es hacer una guerra de guerrillas en la guerra de sentidos. Una guerra de sentidos. Es que es la guerra de los sentidos. Creo que el que consigue el poder es el que tiene el discurso más fuerte, y por eso, en parte lo que decía Roberto, es muy importante el poder distinguir como la verdad. Pero si hay una verdad y hay tantas personas diciendo cosas diferentes, ¿cómo encontrar en eso la verdad? Porque termina siendo, sí, más relato mata dato, y cómo hacemos para que la sociedad no se pierda en esos discursos y pueda encontrar como la verdad más pura. Y creo que para eso lo que podríamos hacer, más que transmitir y comunicar, si bien es súper importante esa parte, primero hay que hacer preguntas. Hay que hacerse preguntas y hay que cuestionar todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. Creo que es importante como sociedad hacer eso, no solo como periodistas. Hoy en las sociedades democráticas está cada vez más ausente la conferencia de prensa, donde justamente el periodismo puede preguntar. Cada vez hay más discursos. Si los políticos dicen que nosotros, los periodistas, directamente somos, que ya no servimos. Sí, ellos pueden directamente agarrar su cuenta de X y comunicarse con sus audiencias. Elon Musk dijo, todos ustedes son ahora periodistas. Entonces, ¿de qué trabajamos los periodistas hoy? De lo que decía Sofía recién, digamos, ¿no? Digo, ¿cuál es nuestro rol? Sí, el hacer preguntas, también aprovechar para poder explicar, poder llevar mayor análisis a determinados espacios o ámbitos donde los datos por sí solos no nos dan cuenta de la realidad. Creo que ahí hay que entender que el periodista se empieza a reconvertir en vez de ser quien llevaba el dato o la información, hoy es quien tiene que dar contexto a ese dato, explicar. Y custodiar la información también. Me parece que también hay una labor hoy del periodista de custodiar el dato, que sea el dato fuerte, el dato de la realidad, y que eso sea incontrovertible. Es decir, que eso no pueda someterse a interpretaciones diversas. Sí, ¿no? Pero donde hay un ecosistema donde está predominando el discurso polarizado en los medios de comunicación, ahí justamente el discurso polarizado es el que contribuye al efecto contrario, digamos, a que se consoliden y el famoso sesgo de confirmación. Y se solidifiquen posiciones en lugar de generar inquietudes, de generar preguntas, ¿no? Bueno, una posición a favor de la libertad es esta que justamente da libertad de ser crítico respecto de todo lo que uno recibe. Es decir, la verdadera afirmación de libertad es la afirmación de la libertad de espíritu, y por lo tanto la libertad que tengo yo de examinar aquello a lo cual voy a dar mi asentimiento. Ahora, no lo puedo dar si estoy digamos, mi capacidad está ensombrecida por una exacerbación de emociones o de mis afectos, ¿no? Tengo que ser libre de eso para poder tomar la decisión correcta. Quizás algunas pautas como para que la ciudadanía no caiga en estos espacios de polarización. Primero es entender que es muy importante una dieta informativa. Es decir, que consumamos los medios que nos gustan, aquellos que tienen una mirada similar a la nuestra, pero también saber escuchar y conocer aquellos medios que no plantean cuestiones similares o las que a nosotros nos gustan y estamos de acuerdo. Hay que saber escuchar de los dos espacios. Además de esta dieta informativa, también es muy importante aprender a gestionar nuestras emociones. La desinformación apela a la emotividad, por lo tanto tenemos que aprender a conocer cuáles son esas emociones que nos despiertan determinados titulares, colores, fotografías, y detenernos, ver entonces como una señal de alerta cuando hay un contenido que nos genera ira, que nos genera sorpresa, entender que tenemos que esperar, analizar y recién después compartir o seguir leyendo. Y finalmente, lo que llamo un triage noticioso.
poder realizarnos determinadas preguntas sobre la procedencia de ese contenido, las fuentes que incorpora, su autoría, cómo es la construcción de la noticia para poder determinar o generar algún tipo de índice de credibilidad del contenido. Si ustedes tuvieran que hacer un tweet con esta charla, con esta conversación, ¿cuál sería ese mensaje que estarían tuiteando? Yo lo enfocaría mucho en la responsabilidad de cada uno, tanto los que comunican como los que reciben. Y como bien dijo Soledad, hay una autogestión muy importante de las emociones de cada uno, porque en momentos de polarización las emociones son las que más reinan y es donde más tenemos que estar tranquilos. Yo no uso Twitter, está un poco mal y un poco bien. Hoy en día no lo considero una buena red social, pero ojalá cambie eso. Si yo tuviera que hacer un tweet en los 140 caracteres que se me permita, diría, ante todo tenemos que ser responsables. Sofi. Preguntarnos. Y te quedan como 100 caracteres más. Sí, me quedan un montón de caracteres. Yo pienso que los periodistas tenemos que... Lo más importante que tenemos que tener es buscar que el otro consuma la verdad, no buscar clics, no buscar causar sensaciones en el otro, sino informar con transparencia las cosas como son para que el ciudadano del día de mañana pueda elegir sabiamente qué creer. ¿Sole? Creo que tenemos que ser, mi tweet sería como combatir la desinformación con educación y más periodismo. Doctor Aras. La verdad siempre triunfa. Fin. Bueno, la verdad que buenísimo el debate y prometemos otros temas para los próximos programas. Bueno, y nosotros empezamos a despedirnos, Denise, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias a los invitados y a los chicos por este gran debate que debemos seguir atendiendo. Y así cerramos este programa de la nueva edición de Punto Convergente. Así es, estamos en Punto Convergente TV. Este es el programa que realizamos desde el Departamento de Comunicación y Periodismo de la Universidad Católica Argentina. Los acompañamos todas las semanas aquí en Orbe 21. Nuestras redes sociales, Denise, ¿me recordás? Te las recuerdo, son Punto Convergente UCA, nos encuentran en Instagram y en TikTok. Y también nos pueden seguir en el canal Orbe 21 en YouTube y también en el Instagram, @canal Orbe 21. Nosotros nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos.